Bueno, lo que vamos a ver hoy es la unidad número 3 del programa de estudio, que es negocios jurídicos. Vamos a ver en general la teoría general de los negocios jurídicos. En particular, para analizar el tema de los negocios jurídicos, tenemos que ver, en primer lugar, los hechos. Bien, teniendo en cuenta que los romanos no lograron una teoría, no lograron teorizar sobre los negocios jurídicos, sino que fueron ellos quienes aportaron el fundamento de la teoría general del negocio jurídico, que luego fue, perdón que estoy admitiendo a gente, que luego permitió elaborar esa teoría de los negocios jurídicos a autores más modernos, pero fueron los romanos quienes aportaron los fundamentos. En primer lugar, para comenzar a hablar de esta unidad, ustedes y bueno, todos debemos saber qué son los hechos. Y les pregunto a ustedes, por ejemplo, Nicole Hernández, ¿está ahí? No puede prender el micrófono. Figueroa, lo veo con el micrófono prendido, así que le voy a preguntar a usted. ¿Qué son? Sí. ¿Cómo puede definir los hechos? Un hecho. ¿Los hechos de la vida cotidiana? Un hecho. Usted define, yo le pregunto, yo no sé nada, y le pregunto, ¿qué es un hecho? Una acción que llevamos a cabo para cumplir algún fin. Bien. Correa, ¿cómo define los hechos? Los hechos son toda obra de... ¿Obra de? De un hombre. Bien. Campuzano, ¿qué son los hechos? ¿Está ahí o no? ¿Se fue? La Chipi, entró una... Sí, estoy... Sí. Disculpas. ¿Cómo definiría si a usted le preguntan qué es un hecho? Son acciones humanas o naturales que tienen un fin, que causan un fin. ¿Y qué fin? Depende. ¿De qué? Y si es un hecho humano, que es un hecho simple, como natural también puede tener un fin jurídico. Está bien. Están más o menos ahí bordeando el concepto. Cuando nosotros hablamos de hechos, ¿sí? que hacemos todo esto porque necesitamos llegar a una definición de negocio jurídico y vamos a partir de los hechos. Cuando hablamos de hecho, hablamos de acontecimientos, ¿sí? que caen bajo la percepción de los sentidos humanos. Es decir, es un acontecimiento o un suceso que sucede en el hecho, en el mundo real, perdón, y que uno lo puede captar a través de sus sentidos. Esos hechos, ¿sí? definidos de esa manera, pueden ser hechos que para el ordenamiento no sean importantes, es decir, que para el derecho objetivo no tengan ninguna consecuencia jurídica, es decir, el derecho objetivo no le atribuye, no le de algún modo adjudica ningún efecto, y hay otros hechos a los cuales sí se le atribuyen o se les adjudican efectos jurídicos. Bien, a los que el derecho objetivo no le interesa, a aquellos los vamos a denominar hechos simples. Bien, porque no tienen ninguna consecuencia jurídica. Mientras que a aquellos fenómenos naturales o del hombre a los cuales el ordenamiento jurídico le atribuye, digamos, la idoneidad para crear, modificar, transformar o extinguir derechos, los vamos a denominar hechos jurídicos. ¿Bien? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un hecho simple? Sencillo, rápido. Profe, ¿puedo hablar? Sí.
Bueno, los hechos simples pueden ser naturales o humanos. Un hecho simple humano podría ser, por ejemplo, sacar al perro. El ordenamiento jurídico no les confiere ningún efecto jurídico. Sí. Y por otra parte tenés los hechos simples naturales, como por ejemplo una lluvia de 30 minutos que no le importa al derecho porque no provoca efectos jurídicos. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Y un hecho jurídico? Bueno, el hecho jurídico es más largo. Un ejemplo, no le estoy pidiendo, lo definí yo recién, le estoy pidiendo un ejemplo. Bueno, pueden ser voluntarios o involuntarios. No. Un hecho jurídico de la naturaleza. Por ejemplo, una tormenta que cae sobre una cosecha. Bien, perfecto. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Por qué interesa eso al ordenamiento? La destrucción de la cosecha, y entonces al derecho sí le importa regular esa cuestión. ¿Y cuál va a ser la consecuencia en términos generales? La destrucción de la propiedad. Sí, está bien, pero por ejemplo, supongamos que esa cosecha estaba asegurada por un contrato de seguros y el efecto Claro. que le va a atribuir el derecho a esa cosecha va a ser la reparación, ¿sí?, por parte de la compañía aseguradora al sujeto que era propietario de esa cosecha, porque era el riesgo asegurado. ¿Se entiende? Sí. Pero es un claro ejemplo y está muy bien de un hecho de la naturaleza que configura un hecho jurídico. Bueno, dentro de los hechos jurídicos vamos a encontrar aquellos que son hechos voluntarios y hechos, digamos, involuntarios. Los voluntarios, como su palabra lo indica, son aquellos que han sido celebrados o ejecutados con la voluntad del ser humano. Que uno dice, sí, fueron los hechos voluntarios los que son ejecutados con la voluntad. Mucho no estaría diciendo, porque quedaría por definir qué es la voluntad, lo cual vamos a ver más adelante. Pero el hecho voluntario al cual el ordenamiento le atribuye efectos jurídicos es lo que nosotros vamos a llamar como acto jurídico. Bien, al hecho voluntario con la entidad de esto, crear, modificar, transformar o extinguir derechos u obligaciones. ¿Bien? Venimos de los hechos simples, hechos naturales, hechos del hombre, hechos de la naturaleza, perdón, hechos jurídicos, hechos simples, hechos del hombre, hechos de la naturaleza. Los actos jurídicos como un hecho voluntario, llegamos al concepto de acto jurídico. Dentro del concepto de acto jurídico, dependiendo de si esa voluntad está encaminada a una finalidad lícita o amparada por el ordenamiento, vamos a hablar de actos jurídicos lícitos, es decir, aquellos que son conforme a derecho. ¿Vamos bien hasta ahí? Mientras que ese hecho voluntario, ¿sí?, que fue ejecutado con voluntad, si es contrario a derecho y tiene como finalidad perjudicar un interés ajeno y además está sancionado con una pena, vamos a decir que, bueno, eso no es un acto jurídico lícito, sino que, en otros términos, es un delito. ¿Bien? ¿Me siguen? Estoy haciendo esta clasificación para llegar de algún modo al concepto de el negocio jurídico, no se olvides. Entonces vamos yendo a poquito. Hablamos de hecho voluntario lícito, diferente del hecho voluntario ilícito. Fíjense, y esto quiero que vean, que adviertan la sutileza de que el ordenamiento le fija determinadas consecuencias jurídicas a comportamientos humanos. Algunos comportamientos humanos que están amparados por el derecho le reconoce efectos jurídicos y esos efectos jurídicos de algún modo son acordes a la finalidad que se busca con esa voluntad humana. ¿Bien?
Mientras que en el ámbito de los actos jurídicos ilícitos, esa voluntad que no está amparada por el derecho le atribuye efectos jurídicos no deseados por el autor de esa voluntad, que van a estar dirigidos a, de algún modo, asignarle responsabilidad a ese sujeto que violentó alguna norma jurídica. ¿Bien? Que obviamente a lo que me estoy aludiendo, que en materia delictiva siempre claramente van a existir las penas. Bueno, sentado ello, tenemos que decir y definir claramente al negocio jurídico como un acto voluntario, lícito y que tiene como fin inmediato crear, modificar, transformar o extinguir derechos y obligaciones entre las personas. Bien, ese es el concepto genérico y abstracto de negocio jurídico. Negocio jurídico no es lo mismo que hablar de contratos, no es lo mismo que una obligación, no es lo mismo que una sucesión. Bien, negocio jurídico es lo que acabo de definir. Ahora, ¿un contrato puede ser negocio jurídico? Sí, un contrato es un negocio jurídico. Vamos a ver qué clase de negocio jurídico es un contrato. Ahora, otra institución muy diferente, un testamento, ¿es un negocio jurídico? Sí, es un negocio jurídico el testamento. ¿Bien? Pero no son lo mismo. Hay una clase general, que son los negocios jurídicos, y diferentes instituciones particulares que nosotros vamos a estudiar, que, digamos, encuadrarían en una de las clases de negocios jurídicos que estudiaremos en la materia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dudas hasta el momento? No. Bien. Bueno, como les decía, los romanos no lograron crear una teoría general del negocio jurídico, pero sí aportaron los fundamentos para que eso suceda. Dentro de esa teoría, uno generalmente en los manuales se clasifican a los negocios jurídicos. Y en general las clasificaciones parten de entender a los negocios jurídicos bilaterales por un lado y los negocios jurídicos unilaterales por el otro, con una primigenia clasificación. ¿Alguno de ustedes, por favor, que recuerde o me diga o tenga la idea, ya lo haya estudiado, de qué es esto de lo que estoy hablando? Bueno, según la clasificación, profesor, del número de voluntades, puede ser unilateral en caso de que sea una sola voluntad o puede ser bilateral en caso de que actúen dos o más voluntades. En caso, está muy bien lo que dice usted. Lo único que yo le agregaría a su concepto es que lo precise en el sentido de que para el perfeccionamiento o la existencia del negocio jurídico unilateral es necesario una voluntad. Bien, que quizás eso no lo veo preciso en su concepto, pero la idea en términos generales está bien. Como decía el compañero, los negocios jurídicos unilaterales son aquellos que dependen de una sola voluntad para su perfeccionamiento o existencia, como por ejemplo un testamento. El testamento es un acto de última disposición de una persona que quiere, digamos, decidir qué va a pasar con sus bienes para después de su muerte, entonces lo decide y únicamente la existencia de ese negocio depende de su única voluntad y no de otro, no por ejemplo del heredero. ¿Bien? Ni de un legatario ni de nadie, solo depende de él. Sí, de la villa lo escucho. Por ejemplo, ¿la donación podría considerarse negocio unilateral o no? No. Claro, porque es un acuerdo interpartes. ¿Necesita el acuerdo para perfeccionarse o algo así? Claro, porque la donación es un contrato. Ok. Y todo contrato es un negocio jurídico bilateral. ¿Bien? ¿Por qué la donación es un negocio jurídico bilateral? Porque para su perfeccionamiento o su existencia necesita del acuerdo de dos partes, porque es un contrato. Si yo le quiero donar mi casa, mi auto
o algún objeto, a alguna persona determinada, voy a necesitar del asentimiento de esa persona para que se perfeccione ese acuerdo de voluntades amparado por el derecho civil. Entonces ese es un claro ejemplo de un negocio jurídico bilateral, que necesita de dos voluntades o más, como dice Campuzano, para su perfeccionamiento o existencia. ¿Bien? No confundan, porque van a llegar a la materia, van a llegar a estudiar los contratos, y los contratos también se clasifican entre contratos bilaterales y contratos unilaterales. Pero los contratos bilaterales y unilaterales no son lo mismo que los contratos, que los negocios jurídicos unilaterales y bilaterales. ¿Por qué no son lo mismo? Porque en los contratos el punto de, digamos, de diferencia reside en que en cuántas obligaciones se generan para las partes. Es decir, yo voy a hablar de un contrato bilateral siempre y cuando ese contrato produzca o sea fuente de obligaciones para las dos partes. En cambio, si ese contrato es fuente de obligación para una sola de las partes del contrato, es unilateral. Nada tiene que ver con el perfeccionamiento o la existencia de los negocios jurídicos y las voluntades necesarias para su existencia. ¿Se comprende esto? Sí, profe. ¿Todos? Porque después yo los veo en los exámenes y me agarro la cabeza. Si tienen dudas, hablen ahora, así lo aclaramos. Yo tengo una duda. Sí. Con esto de los negocios jurídicos que son distintos a los contratos, por ejemplo, la donación, como dijimos, que era un negocio jurídico bilateral, sería un contrato unilateral entonces porque obliga solamente a una parte y la otra no. Podría Claramente. entenderse así entonces. ¿Cuál es el obligado en la donación? Y el que se obliga a donar. El donante. ¿O no? El que va a entregar el objeto como una liberalidad. Claro. Tal cual, está muy bien entendido. Bueno, gracias. Bueno, continuando con la clasificación, tenemos una segunda clasificación que alude a los negocios jurídicos onerosos y gratuitos. Olvídense de que la onerosidad hace referencia en derecho a el dinero o al dinero. No tiene que ver, al menos en este ámbito del derecho, la onerosidad no hace referencia a si hubo dinero a cambio o no hubo dinero a cambio. No es eso lo que interesa para definir qué es un negocio jurídico oneroso o gratuito. Los primeros, es decir, los negocios jurídicos onerosos, son aquellos en los que el que adquiere el derecho le suministra a otro una contraprestación a cambio. ¿Bien? Mientras que en los gratuitos, el sujeto que adquiere el derecho lo hace sin una contraprestación a cambio. Por ejemplo, típico, como decía Lucas, en la donación sería un negocio a título gratuito. ¿Por qué? Porque el donatario, el que recibe el bien donado, lo hace, si adquiere el derecho real de propiedad sobre ese bien, sin una contraprestación a cambio. El donante no le está pidiendo nada, ni dinero ni nada, es una mera liberalidad, un regalo. Mientras que un contrato, un negocio jurídico oneroso, más allá del típico ejemplo de la compra-venta, donde hay un intercambio entre precio y un objeto, podemos hablar de, no sé, una locación, un mandato oneroso. Una locación en el sentido de que uno aporta el uso y goce del bien locado y el otro tiene una contraprestación a cambio, que es el pago del canon locativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre negocios jurídicos gratuitos y onerosos. Por otro lado, también tenemos que hablar de los negocios jurídicos entre vivos y mortis causa. ¿Quién los quiere definir? Así yo me tomo un mate mientras.
¿Lo puedo definir? Sí. Según su eficacia era. Negocios jurídicos entre vivos y mortis causa. Joya. El inter vivo se produce en vida. ¿Se produce qué? El negocio jurídico. ¿Y los mortis causa? Y los mortis causa es posterior al fallecimiento del otorgante del negocio. ¿Qué Por es? ejemplo, en un testamento. ¿Y el que el negocio jurídico se produce después de la muerte? ¿Del Claro, causante? posterior. ¿Y pero cómo hace? A través de, por ejemplo, en el testamento es a través de un testamento redactado antes de la muerte, puede ser. Por eso. Pero digamos, lo que quiero que vea es que no tiene que ver con la existencia del negocio, que sea mortis causa o entre vivos. Tiene que ver con los efectos del negocio. ¿Sí? Los Claro. efectos del negocio jurídico entre vivos se producen en vida de las partes. Mientras que los efectos del negocio jurídico mortis causa, ¿sí?, dependen del fallecimiento del causante o de el, digamos, cuius en latín. ¿Estamos? Tiene que ver con una cuestión de cuándo se producen los efectos y no cuándo se perfecciona el negocio. ¿Bien? Profe, Sí. disculpe, mortis causa, otro ejemplo sería un seguro de vida, no sé, otro ejemplo además de testamento. Sí, un seguro de vida claramente va a producir sus efectos cuando se produzca el fallecimiento, la condición, digamos. Que ahora vamos a ver los elementos accidentales de los negocios. Sí, está bien. Siguiendo con el programa y las clasificaciones, tenemos negocios jurídicos formales y no formales. Y acá les pido, por favor, que ya esto se lo lleven grabado para su carrera y para su ejercicio profesional y entiendan qué es la forma, ¿sí? Porque hablamos de formales y no formales, pero ¿qué es la forma? Ustedes, ¿qué entienden por forma de los negocios? ¿Qué es la forma? El proceso, No. ¿Qué es la forma de un negocio? Profe, ¿puedo hablar? Sí. Lo que yo entiendo por forma es la solemnidad exigida por ley. Por ejemplo, que te digan cierto negocio jurídico lo tenés que celebrar bajo forma escrita. Bien. Está Puede muy ser bien. que te digan bajo forma verbal, y si no te dice ninguna, rige el principio de libertad de formas. Puedes Está muy elegir bien. la que quieras. Está bien. Usted tiene otras materias cursadas, ¿verdad? No, en realidad hice Derecho Civil, pero en otra facultad. Ah, me parecía. Está bien. Igual está muy bien. Porque la forma, más allá de que son las solemnidades, es el modo o la manera en que se expresa o manifiesta la voluntad de una persona. ¿Sí? La voluntad de una persona siempre está encaminada a determinado fin. Un fin determinado. Para realizar determinada conducta, determinado comportamiento, es necesario tener voluntad. Esa voluntad tiene determinados requisitos. La manera en que se expresa esa voluntad interna al mundo exterior es la forma. Por eso digo, la forma es la manera o el modo en que se expresa la voluntad humana. En derecho, claramente. Entonces, los negocios jurídicos formales son aquellos en los que la ley exige determinado modo en que sea expresado o expresada la voluntad de un sujeto. Bien, en algunos casos, la ley determina que esa forma es esencial para el perfeccionamiento de los negocios. Por ejemplo, la transmisión de una compraventa o la transmisión del dominio de un inmueble actualmente tiene una forma determinada de llevarse adelante a través de escritura pública.
Eso lo conoce de un abogado o de un estudiante hasta todo el mundo. Sin ese requisito es muy difícil que uno adquiera plenamente el dominio sobre el inmueble que se trate. Hay otros requisitos, por ejemplo, la forma de un contrato de locación se tiene que hacer por escrito, por la ley de locaciones urbanas, ¿bien? Para vivienda. Entonces, los formales son aquellos que exigen determinada solemnidad o formas a través de los cuales debe ser expresada la voluntad de un sujeto, y en algunos casos esa forma es tan esencial que si no se cumple con esas formalidades, el negocio es inexistente o inválido. ¿Bien? Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Dentro de los negocios jurídicos formales hay de dos tipos. Los que yo les decía recién, estos que son ad solemnitatem, no sé si lo puedo escribir en el chat, así ya queda. Ad solemnitatem. Ad solemnitatem, está bien, estoy chequeando. Ad solemnitatem, ahí va. Y esos son, digamos, absolutamente formales, en el sentido de que la forma es un requisito esencial que prevé la ley, sin los cuales el negocio no existe, es decir, que el valor de esa forma tiene un valor claramente constitutivo, sin el cual el negocio nunca puede existir. ¿Bien? Y existen negocios jurídicos formales ad probationem. Lo pueden ver en el chat cómo está escrito. Que sean ad probationem quiere decir que no hacerlo con la forma exigida no torna inexistente o ineficaz el negocio jurídico. Es decir, no hace a su validez, a su existencia, sino que si no que sea formal ad probationem hace alusiones que es a los efectos de la prueba. Quiere decir que si en un futuro ustedes tienen un conflicto o un litigio por ese negocio jurídico y no realizaron la forma, ¿sí?, establecida por ese negocio, y van a tener un poco de problemas para poder probarlo, porque la ley exige para probar ese negocio jurídico determinadas formalidades, más allá de que pueda probarse la existencia de ese negocio a través de otros medios de prueba. ¿Bien? Pero si yo lo hice conforme me prescribe la ley, tengo plena prueba de ese negocio, porque es ad probationem, tengo el instrumento que me lo acredita. ¿Estamos? Por otro lado, dijimos formales ad solemnitatem, formales ad probationem, y como bien decía Lucas, los no formales, que son aquellos donde rige la libertad de forma, donde la voluntad se puede expresar libremente a través de la forma que quieran las partes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen dudas? Profe, yo tengo una consulta. Sí. De los 3 materiales que tenemos, ¿hay alguno que explique mucho mejor que todos los otros? A mí me gusta seguir para este tema Argüello. El Manual del Derecho Romano de Argüello. Lo sugiero para todas las instituciones. Luego, me gusta para las unidades que tienen que ver con los procedimientos judiciales, sea el de las legis actionem, el formulario y el extraordinario, y la organización judicial, me gusta además Di Pietro, que es el otro manual que ustedes tienen. Y para el tema histórico, quizás es un poco más pesado, más complejo, más difícil de leer, porque es bastante viejito ese libro. Me gusta el de Historia del Derecho Romano de Kunkel, que son para las unidades históricas, por así decirlo. Bueno, gracias. De nada. Continuando con el tema,
tienen que tener en cuenta que para la existencia de los negocios jurídicos es necesario cumplir con determinados presupuestos de validez o presupuestos de los negocios y los elementos del negocio. Dentro de los presupuestos de validez los vamos a definir como aquellos requisitos extrínsecos del negocio. Y me están llamando y suena GOT, perdón. Ahí continuamos. Esto puede pasar en un vivo y en una clase. Vamos a apagar esto. Disculpen la interrupción. Ahí está. Entonces decía que existen los presupuestos de validez y los elementos. Dentro de los presupuestos de validez dijimos que eran los requisitos extrínsecos, es decir, externos al negocio jurídico, sin los cuales igual el negocio jurídico, si no están estos, no va a existir. ¿Sí? Hacen a su esencia o su existencia. ¿Cuáles son estos presupuestos de validez? Son tres. Primero, el elemento subjetivo. El elemento subjetivo hace alusión a la capacidad de obrar. ¿Qué es la capacidad de obrar? ¿Alguien? ¿Puedo hablar? Sí. Yo la entiendo por la aptitud legal que tenés para ejercer los derechos de los cuales se es titular. Pero en Roma no siempre era así. Entonces, ponele, podías tener la capacidad de obrar, pero no ser titular de los derechos. Pero los efectos jurídicos del negocio recaían sobre, ponele, si se trataba del filus familias y el pater familias, recaían sobre el pater familias. Si era el amo, sobre el amo. Uh-huh. En general, la capacidad de hecho o de obrar va ligada y se conecta con la capacidad de derecho. La capacidad de derecho, ¿sí?, es la aptitud legal que tiene un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Bien? Solo por el hecho de ser persona, en nuestro tiempo, uno es capaz, tiene capacidad. No existe en nuestro ordenamiento lo que podría existir en otro sistema jurídico, que es la muerte civil, es decir, un sujeto que no sea titular de ningún derecho. En Roma lo que sucedía era que habían personas que no tenían ni capacidad de derecho. ¿Por qué? Porque eran considerados esclavos. ¿Bien? Entonces, respecto de un esclavo que tiene la naturaleza jurídica de una cosa, uno no puede predicar ni capacidad de derecho ni capacidad de hecho. ¿Sí? Ahora, lo que yo me refería es que la capacidad de obrar, como la definió usted, como que faltaría algo ahí, que tiene que ver con que es esta aptitud o facultad de ejercer por sí mismo, por uno mismo, los derechos y obligaciones que uno ostenta o que el ordenamiento jurídico reconoce. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, uno de los presupuestos de validez del negocio es la capacidad de obrar. ¿Quiénes no eran capaces de obrar en la antigua Roma? Y bueno, y en nuestros días también. En general, y en términos antiguos, el demente era una persona incapaz de obrar, porque no tenía, digamos, discernimiento. O el menor infans, el menor de 7 años, tampoco. De manera que esas personas, por ese tipo de causas que afectan a la capacidad, no pueden celebrar negocios jurídicos válidos, no tienen este presupuesto de validez. Bien, eso es en cuanto al elemento subjetivo y que tiene que ver con la capacidad de obrar. Vamos ahora al otro elemento, que es el elemento objetivo. El elemento objetivo básicamente se vincula con el bien u objeto que va a regular el negocio jurídico. Ese bien u objeto tiene que tener de algún modo la aptitud o ser susceptible de experimentar la regulación de ese negocio jurídico. ¿Qué quiero decir con esto?
Si vamos a realizar una compra y venta, el objeto de la compra y venta jamás pudiera ser una red pública, porque está fuera del comercio. ¿Se entiende? Entonces tiene que ser un objeto idóneo que sea susceptible de experimentar la regulación que las partes hagan dentro del negocio jurídico. ¿Estamos? Eso es respecto a la idoneidad del objeto. Por otro lado, tenemos a un elemento que es como una mixtura entre el elemento subjetivo y el elemento objetivo, que es el elemento subjetivo-objetivo igual a legitimación. ¿Bien? La legitimación es la competencia del sujeto en relación o tenida en cuenta en cuanto al objeto. Por ejemplo, un tenedor de un bien, ¿sí? Un tenedor es una persona que tiene un poder de hecho sobre una cosa, ¿bien? Supongamos sobre un terreno que no es de él ni de nadie, ni no es de él, tiene un poder de hecho, pero reconoce en otro la propiedad, supongamos. Está cuidando ese inmueble. Y de un día para el otro quiere venderlo, a ese bien, a otro. Ese sujeto le falta legitimación para la venta, porque tiene primero para disponer sobre un bien, ¿sí?, del que se predica titularidad, es necesario tener el derecho real de dominio. Y si yo no lo tengo, por más que tenga capacidad de obrar, no puedo vender un objeto que es ajeno. ¿Se entiende? Entonces, la legitimación hace referencia a la competencia del sujeto en relación con el objeto del negocio. Y cuando me hago alusión a la competencia, estoy refiriéndome a la prerrogativa o título que ostenta el sujeto en relación al objeto del negocio. Estos tres presupuestos de validez tienen que darse en los negocios jurídicos para que puedan al menos existir. Son presupuestos, son requisitos extrínsecos. Vamos a pasar ahora, y esto es importante porque... Profe, sí. disculpe que le interrumpa. ¿Puede repetir lo de la competencia, por favor? Sí. Digo que el elemento subjetivo y objetivo, que es que los autores hablan de legitimación, es un requisito que tiene en cuenta tanto una faz subjetiva en relación al sujeto, ¿sí?, que tiene capacidad de obrar, y una faz objetiva que va a tener en cuenta el objeto. Es esa relación que hay entre sujeto y objeto, ¿sí? Objeto entendido como, supongamos, para llevarlo a un ejemplo al que le daba recién, a una cosa, ¿sí?, a un inmueble, a un auto, a cualquier bien material. Para, digamos, realizar determinados negocios jurídicos, uno necesita muchas veces ser titular de derechos. Si usted, por ejemplo, Navarro, su apellido, ¿verdad?, o Franco, lo dejan cuidando un hogar y usted, porque se van de vacaciones y por 2 meses, y usted en esos 2 meses lo vende o pretende venderlo, no se va a ver, digamos, si bien hay idoneidad del objeto, porque es un objeto que se encuentra dentro del tráfico jurídico, y hay capacidad de obrar de su parte, porque ya es mayor de edad, no hay legitimación, porque usted no tiene la competencia ni la prerrogativa para vender un bien ajeno, porque usted no tiene el título de ese bien inmueble. ¿Se entiende? No tiene legitimación, no tiene la prerrogativa. Sí, se entendió, se entendió. Gracias. Pasemos... Profe. Sí. ¿Esto es una regla general que acepta excepciones o no? No, los requisitos, los presupuestos de validez sí o sí tienen que estar en cada negocio jurídico que se celebre. Por eso son presupuestos de validez. Sin ellos yo no puedo celebrar negocios jurídicos válidos, en el sentido, si yo no tengo capacidad de obrar, es muy poco probable que pueda hacer algo dentro del mundo jurídico, el universo jurídico.
Si el objeto está fuera del comercio, por ejemplo, o el objeto del negocio es algo ilícito, no es idóneo, tampoco puede hacerlo. ¿Se entiende? Y en el otro caso, ¿En qué caso? la legitimación. En la legitimación sí o sí uno tiene que ser titular de un derecho o de una relación jurídica para poder disponer de ella. Si no, es imposible. Y pero no podrías negociar sobre una cosa ajena y que los efectos recaigan sobre otra persona. No, no entiendo su pregunta. De vuelta. Que vos no tengas la titularidad sobre el derecho, o sea, no tengas la titularidad del derecho sobre la cosa, sino Sí. que le compete a otra persona, Sí. pero igualmente esa persona te otorga la facultad de negociar con esa cosa. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es ahí usted tiene legitimación en el sentido de que hay un contrato de mandato y representación, ¿sí? Porque usted el negocio lo está haciendo a nombre y por cuenta de su representado, no suya. Usted, digamos, sería una extensión de la capacidad de el que no está actuando por sí mismo, sino que está actuando por usted. Buenísimo, gracias. Nada. Pero eso es tema de representación que lo vamos a estudiar cuando lleguen a la unidad de mandato, ¿sí? El contrato de mandato. Bueno, para continuar tenemos que tener en cuenta que el negocio jurídico tiene elementos. Dijimos que los presupuestos eran requisitos extrínsecos, mientras que los elementos son requisitos intrínsecos, es decir, que son internos del negocio. No vienen de afuera, son presupuestos, sino que son propios, intrínsecos del negocio jurídico. Y que básicamente se conforman de determinada manera. Ya vamos a ver cuáles, porque tenemos a los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos requisitos intrínsecos sin los cuales el negocio no existe o es nulo, ¿sí? Es inexistente. Son esenciales para la configuración del negocio jurídico que se trate. Ahora los vamos a desarrollar cada uno de ellos porque implica bastante análisis pormenorizado de cada uno de ellos. En relación a los elementos naturales, son aquellos que se encuentran íncitos en el negocio, es decir, que el derecho los sobreentiende en cada uno de los negocios, están ahí implícitos, pero las partes pueden suprimirlos sin alterar, y esa supresión no altera la, digamos, esencia ni la validez del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que más allá de que los autores no desarrollen el tema de los elementos naturales, ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque hay dos elementos naturales que nosotros, desde mi perspectiva, son muy importantes, que son, y tomen nota, la garantía de evicción y los vicios redivitorios. La garantía de evicción en Roma surgió a partir del contrato de compra y venta, y los vicios redivitorios también. Mientras que en nuestro derecho son dos efectos, básicamente, de los negocios jurídicos onerosos o contratos onerosos. Pero bueno, más allá de la cuestión de la actualidad, de la Villa, no sé si usted lo habrá estudiado, si puede compartir con sus compañeros qué es la garantía de evicción o los vicios redivitorios. Lo estudié, pero no me acuerdo. ¿No se mucho. acuerda? Lo que podría hablar es, Sí. lo que podría hablar es algo que me acuerdo, pero Está bien, no se preocupe. Alguien que haya oído o tenga más o menos una somera idea de qué es la garantía de evicción o los vicios redivitorios. ¿Nadie? Bueno, tarea para la casa, lo estudian. Les dijo, son dos instituciones que se aplican en la actualidad muchísimo.
más que nada los vicios redhibitorios en materia del Estatuto del Consumo, del Consumidor y Usuario, en la ley 24240, los van a ver, y hay una espléndida regulación de los vicios redhibitorios, y que se dan mucho en las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque en las relaciones de consumo en general uno parte de la base de que la producción masiva de bienes son básicamente estandarizados y dentro de esta sociedad postindustrial, básicamente. Entonces estos bienes que muchas veces salen de las fábricas con determinados defectos o desperfectos que están ocultos, muchas veces esos vicios que son esenciales tornan inútil o poco funcional el objeto que ustedes compran en las fábricas. Pueden ser autos que explotan, pueden ser medicamentos adulterados, pueden ser, no sé, bienes comestibles, bueno, pero que uno a simple vista no lo ve cuando realiza digamos, la transacción comercial, porque están ocultos. ¿Se entiende? Son vicios esenciales que afectan la funcionalidad y la esencia del objeto, pero que se encuentran ocultos y que en general son básicamente potencialmente dañosos para las personas. Bueno, la garantía en relación a los vicios redhibitorios es un elemento natural de los negocios jurídicos, al igual que la garantía de evicción. Así que les recomiendo que los estudien, porque yo los suelo preguntar y mucho. Sigamos ahora con los elementos accidentales, para definirlos simplemente. Los accidentales son aquellos que no están en el negocio, no están naturalmente, no están íncitos, no son esenciales, pero que pueden ser introducidos por las partes para modificar su contenido, el contenido del negocio, o suspender o extinguir los efectos del negocio. Esa es la definición precisa de los elementos accidentales. Ahora, cuando lo desarrollemos, vamos a estudiar el plazo, la condición y el modo, que son los tres típicos elementos accidentales que siempre estudiamos. Pero primero vamos a analizar los elementos esenciales, aquellos sin los cuales el negocio no existe. El primer requisito es el acto voluntario. Lucas seguramente lo habrá visto con más profundidad en Civil 1, que en nuestra materia, pero básicamente no hay mucha diferencia, porque el acto voluntario es aquel ejecutado con intención, discernimiento y libertad. ¿Bien? Lucas, no sé si recordás. Sí, pero igualmente recuerdo más de lo que leo actual, porque hace un año más o menos tuve derecho civil. Está bien. Bueno, la intención o discernimiento y libertad son, digamos, requisitos del acto voluntario. No existe acto voluntario si no se dan estas tres circunstancias. Tiene que ser un acto dirigido a una finalidad, con conciencia, digamos en términos generales, discernimiento. Discernir tiene que ver con poder diferenciar y pensar lo bueno de lo malo, lo ilícito de lo lícito, bien, lo lindo de lo feo, etc. Y la libertad tiene que ver que ese comportamiento esté libre de interferencias ajenas o de un poder que direccione la libertad para determinado lado. Bien, entonces, ese acto voluntario de la persona puede ser, para el doctor Argüello, expreso o tácito. ¿Sí? La voluntad puede ser expresa o tácita. La voluntad es expresa cuando el sujeto manifiesta su voluntad de manera inequívoca, ¿sí? No hay dudas, por eso es inequívoca, a través de determinados signos o símbolos o señas que se traducen en una voluntad
manifestada de forma oral, una voluntad manifestada de forma escrita o a través de gestos. Si, por ejemplo, me dicen, qué sé yo, no sé, estoy tan poco creativo ahora, en una transacción comercial de WhatsApp, en pedidos ya o en estas compras virtuales que hacemos en esta etapa que nos ha tocado vivir, si yo pongo un emoji con una manito así al vendedor, probablemente no sea ni escritura ni oralidad, pero es un símbolo que manifiesta y expresa mi voluntad, en un sentido positivo en nuestra cultura. Bien, por eso digo que puede ser expresada a través y expresa cuando es inequívoca. Bien, y puede ser oral, escrita o a través de gestos o símbolos. Ahora, es tácita cuando surge de vía indirecta, ¿sí? No es inequívoca. Surge de vía indirecta, surge a través de comportamientos posteriores a la celebración del negocio o comportamientos previos o comportamientos durante el negocio donde yo tengo que inducir a ver cuál es la voluntad del sujeto, porque la voluntad del sujeto es interna. Entonces yo la voy a deducir a partir de su comportamiento. Y voy a decir, bueno, tu voluntad estuvo dirigida a determinada cosa. Estamos, por ejemplo, supongamos que estamos en el marco de una sucesión y hay determinado heredero que a la muerte del causante se domicilia en la casa que era del causante. Y no dice nada, que no dice ni acepto ni rechazo la herencia y empieza a pagar las deudas del causante, los servicios, empieza a hacer mejoras. Bueno, claramente el comportamiento de ese sujeto claramente demuestra la voluntad de heredar ese bien y quedárselo para sí, ¿sí? Pero es una voluntad tácita en el sentido de que no es inequívoca, porque lo puede estar cuidando dentro de determinado tiempo y entregárselo a otro, pero bueno, es inducida. ¿Estamos? Ahora, yo les pregunto, a ver, y participen, venzan la vergüenza, venzan la timidez, van a ser abogados y no puede ser que una sola alumna tenga la cámara prendida. Está bien, yo los entiendo, pero digo, si no se sacan la timidez ahora en el marco universitario, primero se les va a dificultar para rendir exámenes orales y segundo, en la profesión y a los abogados que nos hablan no les va muy bien. Entonces, les pregunto, ¿qué opinan del silencio en el marco de como manifestación de la voluntad? ¿Puedo hablar? Si sabe la respuesta, no. Porque seguro que la sabe. Y entonces no. Una afirmación. ¿Por qué dice eso? Porque lo dice la doctrina. Es lo que puede leer en el libro de Argüello. Me parece que leyó mal. ¿Sí? ¿Estás Puede seguro? ser. No, totalmente seguro no. Lucas. Únicamente se entiende el silencio como una ratificación, por ejemplo, en los casos admitidos legalmente, que los casos previstos por el derecho sería, o por convención interpartes. Yo le que las pregunto, partes... no, me está haciendo mucho lío. ¿El silencio es manifestación de voluntad o no? En principio no, pero admite excepción. Bien, está muy bien lo que dijo, muy claro. En principio el silencio no es manifestación de voluntad. En derecho no es el que calla otorga, que uno siempre utiliza como argumento en las discusiones personales. Chau, no es el que calla otorga. Yo me puedo quedar callado y respecto de ese silencio nadie puede adjudicarme ningún tipo de voluntad direccionada a ningún fin. Yo me quedé, no dije nada, ¿sí? Soy dueño de mis palabras. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Salvo que la ley me obligue a expedirme, ¿bien? Ante determinada circunstancia o porque tenga que expedirme porque alguien me interpeló. Por ejemplo, lo intimo a usted, trabajador,
empleador a que aclare mi situación laboral bajo percibimiento de considerarme despedido sin causa, en un telegrama obrero en el marco del derecho laboral. Bien, el empleador, si no quiere, no dice nada en principio, pero si ahora yo lo interpelo por un instrumento fehaciente, que es una carta de documento, su silencio, ¿sí?, va a implicar manifestación de la voluntad, en un sentido negativo, porque lo estoy interpelando. ¿Se entiende? O cuando tenga la obligación legal de expedirme en determinado contexto. ¿Sí? Si no están estas excepciones, el silencio no es manifestación de voluntad. ¿Está claro? Y va a ser manifestación de voluntad en sentido negativo, como negar, no aceptar, en sentido negativo, en caso de que se contemplen las excepciones. Bueno, también la voluntad puede ser recepticia o no recepticia. Es muy fácil. Recepticia cuando llega a conocimiento de un destinatario la voluntad de un sujeto, ¿bien? Y no recepticia cuando no es necesario que se ponga en conocimiento la voluntad de ese sujeto, como por ejemplo en el caso de los testamentos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Llega a conocimiento o no llega? Vamos al otro elemento esencial, que es el contenido. ¿Bien? ¿Qué es el contenido? Es el contenido, visualícenlo como una idea primigenia, entendido como es lo que se va a regular a través del negocio. El negocio está formado por dos voluntades o una voluntad, y el contenido es todas aquellas disposiciones que van a ser reguladas, por así decirlo, en términos sencillamente explicados, ¿sí? En términos más complejos, o como lo dice el manual, el contenido es un precepto, ¿sí?, de la regulación que hacen los sujetos respecto de sus intereses. ¿Sí? Los sujetos tienen en una convención diferentes intereses. Cómo los plasmen dentro del negocio es el contenido del negocio. ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí. Bien. Obviamente que ese contenido va a tener que estar en armonía con el fin económico social que tiene cada uno de los negocios. Ya lo vamos a ver eso. Por ejemplo, en un contrato, en un negocio jurídico, un negocio jurídico bilateral, en un contrato siempre uno encuentra obligaciones, porque los contratos son fuentes de las obligaciones, ¿sí? De los contratos emergen obligaciones para las partes. Entonces, el contenido de ese negocio jurídico son las prestaciones de cada una de las partes. Ejemplo, en el contrato de compra y venta, el contenido va a ser la obligación de pagar una suma de dinero, ¿bien? Y también la obligación de entregar el dominio de una cosa. ¿Estamos? ¿Sí? Es el contenido del negocio. ¿Qué es la causa? Sí. Yo con eso tengo algunas dudas, porque no sé si lo que pienso está bien. Sí. Yo le entiendo el objeto como lo convenido entre partes, que, o sea, en general sería como el interés práctico de los sujetos, lo que persiguen. Y después particularmente depende del punto de vista de cada uno. Por ejemplo, en una compraventa sería la adquisición del bien a cambio de dinero. Pero desde el punto de vista particular de cada uno sería, desde el punto de vista del comprador, adquirir el bien. Y desde el punto de vista del vendedor, adquirir el bien económico. Sí, está bien, pero en el sentido de que esos dos intereses se encuentran armonizados y plasmados dentro de ese negocio. ¿Bien? Y usted definitivamente los va a ver como las prestaciones o las obligaciones que estén en un contrato, por ejemplo, esas disposiciones, ese es el contenido. Llevémoslos a un instrumento privado. Un contrato que se firma entre locador y locatario, un contrato de alquiler. Bueno, el fin de del locatario es tener una vivienda para vivir. El fin del locador, que es el dueño del inmueble, es
de algún modo, obtener un fruto civil, un canon locativo mensualmente. Esos intereses, ¿sí?, que usted dice el fin práctico, van a estar contenidos en el negocio, por eso hablo de contenido, y tiene que ver cómo esos intereses están regulados, ¿sí?, unos con otros y plasmados en ese negocio. ¿Se entiende? Por eso yo hablo de las prestaciones. ¿Por qué? Porque en el contrato de alquiler voy a encontrar la obligación de pagar del 1 al 10 una determinada suma de dinero y la obligación del dueño de, no sé, pagar expensas, de cualquier tipo de obligación que se regule. ¿Se entiende? Es lo que está dentro, no encuentro otra manera de explicárselo. Pero, O sea, mira, yo lo que entiendo, por otra forma de definirlo, sí. Dentro del negocio jurídico vos tenés la causa, el motivo por el cual vos... No ¿qué puede ser? mezclemos. Una cosa es el objeto, el Claro. contenido, y otra cosa es la causa. Pero sin la causa no habría objeto, porque si no hay motivo perseguido por las partes no podría celebrar a nunca la el negocio. causa, no, por eso. Como sáquese el tema de los conceptos propios del derecho civil, porque en el derecho civil obviamente hay teorías, y esto no es así para todas las teorías No, que esto existen. todo lo aprendí desde derecho romano, que te habla del fin económico y social y... Sí, pero no hablamos de causa-motivo, por ejemplo, o el fin del sujeto particular o personal. Eso es causa-motivo, eso es propio de derecho civil. ¿Sí? Una cosa es el contenido, que es lo que yo le acabo de explicar, y otra cosa es la causa. La causa sí es el fin práctico del negocio, y que cada uno de los negocios tiene su propio fin práctico. ¿Sí? Causa entendido como fin práctico del negocio es el fin económico social que el negocio representa. ¿Bien? ¿Qué finalidad económica social representa ese negocio en una sociedad civil determinada? Esa es la causa para el derecho. Por ejemplo, y el ejemplo que da el doctor Argüello, dice en la compraventa. En la compraventa, el fin del contrato, ¿sí?, económico-social, es la transmisión del dominio. Ese es el fin. No estoy mirando cuál es la obligación del comprador y cuál es la obligación del vendedor. ¿Cuál es la prestación? Estoy mirando solamente el fin de ese contrato, que es transmitir la propiedad del dominio de un bien a otro, de un sujeto a otro. ¿Se entiende? Y esta causa que tiene que ver con el fin práctico que representa el negocio dentro de la sociedad, no tiene que ser confundido, y se lo digo en particular a Lucas, con la causa motivo, que es otra cosa, que nosotros generalmente no le damos importancia. Causa motivo como el fin que impulsó a las partes a celebrar el contrato, pero fin individual, ¿bien? Particular. Eso es otra cosa. Nosotros nos basta con que entiendan que la causa tiene que ver con el fin práctico del negocio. Y el fin práctico del negocio tiene una finalidad económica y social dentro de, una sociedad civil organizada. Bien, después en civil sí van a ver la causa fin, la causa fuente, la causa motivo. En obligaciones lo van a volver a ver en civil 2. Yo lo he visto, sé de qué se trata, sé de qué hablo y no son los mismos conceptos. Profe, Sí. yo esto lo saqué de derecho romano. Te habla que no importa tanto la causa subjetiva, que sería el motivo que persigue la parte para... ¿De qué manual lo leyó? por lo cual necesita celebrar el negocio. ¿De qué manual Pero lo después leyó? tenés la causa objetiva, que es la que le interesa al derecho, que sería lo que vos estás diciendo ahora, ¿De qué manual lo leyó? de Argüello. Argüello no dice eso. Yo lo saqué de Disculpe que ahí. le diga, Y hice una interpretación y bueno. Argüello no dice eso. Disculpe que lo corrija, pero bueno, es mi función. ¿Qué pasa? No sé si lo tiene anotado. Si quiere vamos a la página, pero no habla de causa subjetiva. Sí, la estoy buscando. Bueno, mientras lo reanudamos el tema cuando lo encuentre. Sí.
Y lo vemos en particular, si quiere yo se lo digo acá porque lo tengo Argüello acá abierto. Elementos esenciales, acá están los esenciales, la declaración de voluntad y un montón de cosas que omitimos. La causa del negocio es el tercer elemento esencial que lo integra. Se entiende por causa, en un aspecto objetivo, el fin práctico que constituye la función económico-social que es típica del negocio que se realiza. En la compraventa, la causa es el cambio en el dominio de una cosa por un precio en dinero. No debe confundirse con la causa fin objetivo del negocio con los motivos determinantes fin subjetivo. En ningún momento está hablando de causa subjetiva. Ahí te habla de causa subjetiva, te está diciendo con los motivos determinantes el fin subjetivo. Está hablando de un fin objetivo del negocio y de un fin subjetivo. Yo no veo la palabra, no debe confundirse la causa, dice, y entre paréntesis, fin objetivo del negocio con los motivos determinantes. ¿Sí? Claro, por eso. Por eso, pero eso de los motivos determinantes no alude a ningún concepto de causa subjetiva. Nosotros no estudiamos causa subjetiva, porque no existe. Existe la causa Claro, pero, o sea, desde vendo la causa compuesta por un elemento subjetivo y objetivo se entiende de esa forma, digamos. No, el autor lo que está diciendo es que no lo confunda. Dice, no debe confundirse la causa, que es lo que yo le expliqué, con los motivos determinantes. Eso dice de Argüello. Se lo leí textual. Sí, sí. Bueno, terminado el elemento de la causa, vamos a pasar a los elementos accidentales. Los elementos accidentales, que son aquellos que las partes pueden introducir al negocio y que se busca modificar su contenido o supeditar o hacer cesar los efectos del negocio, son tres. La condición, el término o plazo y modo. ¿Qué es la condición? ¿Alguien por ahí? Es cuando el acto jurídico está afectado por la cláusula accesoria de la condición, que sería, por ejemplo, hasta que no se cumpla un acontecimiento futuro e incierto, no se van a producir o se van a extinguir los efectos jurídicos normales del acto. Está perfecto. Es una declaración accesoria de voluntad o accidental, ¿sí? A través de la cual, por eso se puede introducir al negocio, pero a través de la cual se supeditan el nacimiento o la extinción de los efectos del negocio, no del negocio en sí, sino de sus efectos, de las consecuencias jurídicas. ¿A qué quedan supeditadas esas consecuencias jurídicas? A un hecho futuro e incierto. No sabemos si se va a producir o no se va a producir. ¿Bien? Existen dos clases, como lo vimos en la definición, de condición. La condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva es la que deja en suspenso, básicamente, para hablarlo en sencillo, los efectos del negocio. Es decir, el negocio se celebra, se configura, existe, pero los efectos no se producen, quedan suspendidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que acaezca ese hecho futuro e incierto. Por ejemplo, no sé, vamos a Lucas de la Villa se compromete a regalarle el manual de Argüello a Claudia Guerrero cuando, digamos, apruebe derecho romano, supongamos. Cuando apruebe derecho romano, que sería una condición, es un hecho futuro incierto, obviamente que va a acaecer, pero no sabemos cuándo, operaría el efecto. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene?
que Claudia Guerrero va a quedar habilitada para exigir el manual de Argüello. ¿Se entiende? Recién ahí será exigible, cumplida la condición, digamos, introducida al negocio. Mientras que la condición resolutoria, a la inversa de lo que sucede con el negocio, con la suspensiva, hace extinguir esos efectos. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico nace, empieza a producir los efectos en determinado tiempo, lo sigue produciendo, y una vez que acaece ese hecho futuro incierto, cesan y se extingue el negocio. Bien. ¿Qué pasa? Y les pregunto, ¿y qué piensan ustedes si esos hechos futuros e inciertos nunca se cumplen? En un caso y otro. Por ejemplo, yo le digo a mi sobrino que cuando te recibas de abogado te voy a regalar mi auto. Y ahora tiene plena prueba con la clase grabada. Y me la quiere exigir. Que supongamos, eventualmente, u otro ejemplo, que no se cumpla esa condición. O cuando se case con fulanita. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Creo que en el negocio jurídico, bajo cláusula accesoria de condición suspensiva, el negocio se tiene como no existente, como que nunca se celebró. Y en la cláusula el negocio celebrado con la cláusula accesoria de condición resolutoria se entiende como existente, pero bajo ninguna amenaza de que nunca se va a extinguir, digamos, porque no se va a producir. No sé si se ve. Es así, y así textual está en Argüello. Si la condición suspensiva no se produce, para los romanos se entiende como nunca celebrado el negocio. Es como si nunca hubiera existido. Mientras que si la condición es resolutoria, ese negocio continúa produciendo efectos sin ningún tipo de amenaza de ser resuelto. No se resuelve. Sigue de esa manera. Eso es a los efectos del derecho romano. Lo aclaro. Ahora, cuando la condición es imposible, ilícita, y su cumplimiento eventual implica una humillación al obligado, es decir, que el obligado va a, digamos, para que se cumpla la condición es necesario pasar por un acto de humillación, ese tipo de condiciones imposibles, ilícitas o en este sentido, tiene una consecuencia muy grave, que es nulificar todo el negocio jurídico. ¿Sí? Acarrea la nulidad de todo el negocio. Fíjense lo importante que es, en el sentido de que un elemento accidental, ¿sí?, pone en jaque y torna ineficaz un negocio jurídico. ¿Sí? Por haberlo hecho mal, ¿sí? Porque las partes lo introducen. Entonces, las partes los introducirlo y establecer condiciones imposibles, por ejemplo, van a, digamos, echar a perder todo un negocio jurídico. Bien, vamos al otro elemento que es el término plazo. Es similar a la condición, no es muy diferente. Y el término plazo, la única diferencia es que esos efectos que van a quedar suspendidos o van a quedar en cesantía o extinguidos una vez acaecido el hecho, ese hecho es futuro también, como en la condición, ¿sí?, pero objetivamente cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente va a acaecer, acaecerá objetivamente, sí o sí. Obviamente el término plazo, ¿sí?, diferencia. Hecho futuro incierto, condición. Hecho futuro cierto es un plazo o término. El plazo también puede ser suspensivo o resolutorio. Les pregunto, por ejemplo, en los contratos de alquiler, que generalmente hoy esto es conocido Vox Populi, se tiene que, o en, no sé, algún servicio, se tiene que pagar de determinada fecha a determinada fecha. ¿Qué tipo de plazo es ese?
¿Resolutorio? ¿Por qué? Correa. Hola. Sí. La escucho. Porque se- Bueno, se ve que hay un delay o algo por el estilo. O no se escucha. ¿Por qué es resolutorio? ¿Algún otro estudiante? ¿Nadie? Sepan que para los exámenes finales van a tener que razonar, ¿eh? No es solamente repetir conceptos del oro y ya. Profe, ¿podrías repetirlo? Sí, el plazo del alquiler, de pagar al 1 al 10. ¿Qué tipo de plazo es? Puede ser resolutorio en cuanto a que si no pagas la última fecha, podés exigir por parte del que tendría ahí el acreedor sería. No, es suspensivo. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de ese término de no pagar del 1 al 10. Si me lo veo desde la perspectiva del inquilino, por ejemplo. Si lo veo desde la perspectiva del acreedor, del locador, el locador no puede iniciar ninguna acción del 1 al 10 ni exigirme, porque yo puedo pagar del 1 al 10. ¿Cuándo me va a poder exigir? Recién. El día 11. A partir del día 11. Entonces, ese efecto, ¿sí? Esa prestación va a quedar suspendida hasta el acaecimiento de ese hecho futuro y cierto, que es en una fecha determinada. Entonces, el plazo que se establece en los contratos de locación es de carácter suspensivo, porque supedita los efectos a ese plazo. Recién ahí se encuentran habilitados para agredir patrimonialmente al deudor y exigirle. Antes yo le voy a decir, ¿qué me venís a exigir? Si soy locatario, si estoy en plazo. ¿Se entiende? El derecho romano en esto ideó básicamente a través de la casuística diferentes tipos de plazos que algunos de los cuales no eran plazos sino que eran condiciones. Generalmente uno de los docentes los pregunta en la mesa, estúdienlo, yo no lo voy digamos, a explicar porque me parece que si bien forma parte del contenido, prefiero ocupar el tiempo en otros temas, pero les digo por las dudas que lo estudien. Vamos al modo. ¿Qué es el modo o cargo? El modo cargo es una declaración de voluntad también accesoria y que se encuentra unida a una liberalidad, como por ejemplo una donación. ¿Sí? Vamos de vuelta. Es una declaración de voluntad accesoria unida a una liberalidad, como por ejemplo una donación que va a implicar para el beneficiario de esa liberalidad o de esa donación un gravamen lícito o una carga lícita, como quieran mencionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que se los traduzco a título de ejemplo. Supongamos que yo dono en mis últimos días de vida un determinado bien en vida para determinado fin social o altruista, pero lo dono con el cargo de la entidad beneficiaria que ponga mi nombre en la puerta de la institución. Supongamos. Bien, es un gravamen lícito que se le impone al beneficiario de la liberalidad. Liberalidad entendida como lo indica la palabra, como liberalidad, como una donación, algo altruista, algo regalado, por así decirlo. ¿Qué pasa si no se cumple? Si el beneficiario del cargo, o el que tiene el gravamen sobre sí, no cumple el cargo. ¿Qué pasa? ¿Qué se les ocurre?
¿Nada? Bueno, el derecho romano esto no lo resolvió ni en el primer periodo ni en el segundo periodo, sino que fue más una cuestión del derecho justinianeo, en términos históricos. El derecho justinianeo estableció dos soluciones posibles. ¿Cuáles son? Y en primer lugar, le va al incumplidor del cargo, le voy a pedir que me devuelva la liberalidad que le efectué. ¿Bien? En el ejemplo que les daba, devuélvame el dinero, porque no cumplió con el cargo. A través de una conditio, que en latín es la conditio causa, data causa non secuta, la van a ver plasmada en Argüello y después la vamos a volver a estudiar. Pero básicamente el efecto es solicitar la devolución de la liberalidad, y en segunda posibilidad u opción es compeler a que cumpla con el cargo a través de la actio praescriptio verbis. ¿Estamos? Bien, eso es en cuanto a los elementos. Ya vimos elementos esenciales, elementos accidentales, elementos naturales, cada uno de ellos, y vamos a ver el tema de la ineficacia de los negocios jurídicos. El negocio jurídico es ineficaz cuando está afectado por un vicio o un defecto en su constitución originaria. ¿Bien? Está afectado por un vicio o un defecto en su constitución, en su génesis, en su nacimiento, en orden a los cuales, ¿sí?, en orden a ese vicio, el derecho no le reconoce efectos propios o normales. Los efectos que normalmente produciría un negocio jurídico no los va a tener porque está viciado o defectuoso. Por eso es ineficaz. En términos generales, la ineficacia y la invalidez de los negocios está asociada por la nulidad y, escucho una sirena, la nulidad y anulabilidad, ¿sí? Son dos sanciones que el ordenamiento jurídico prevé para casos de negocios jurídicos viciados. Las grandes diferencias, y esto lo van a ver quizás mejor en Civil 1, van a ver la teoría general de la nulidad, pero en romano, negocio nulo es aquel que carece desde su nacimiento. El negocio nulo es aquel negocio que desde su nacimiento, en primer lugar, no produce ningún efecto jurídico y, por otro lado, carece de algún presupuesto de validez de los que estudiamos o alguno de los elementos esenciales. ¿Cuáles eran los elementos esenciales? Rápido, a ver, alguien atento. Voluntad, objeto y causa. Voluntad, contenido y causa. Si carece de alguno de esos elementos esenciales o de los presupuestos de validez de los que hablábamos, el negocio jurídico es nulo. La nulidad, en este sentido, es de carácter automático, ¿sí? Es ipso iure, se declara de pleno derecho. Eso es ipso iure. Y se los escribo en el chat. Ipso iure es que el negocio jurídico es nulo de pleno derecho. ¿Está? Mientras que los negocios jurídicos anulables, ¿sí?, no nulos, anulables, son aquellos que en sus elementos o presupuestos no es que carecen de esos elementos, sino que esos presupuestos o esos elementos se encuentran afectados por un vicio o defecto, ¿sí?, están afectados
por un vicio o defecto que permiten, digamos, impugnarlo, que permiten su impugnación, lo que traerá como consecuencia que se retrotraigan, ¿sí?, esos efectos a un estado anterior. La anulabilidad tiene un efecto retroactivo. ¿Bien? Y generalmente el efecto es exceptionis ope. Así lo van a encontrar en los manuales. ¿Sí? No son ipso iure, no son de pleno derecho, sino que es necesario, ni tampoco un magistrado los va a declarar de oficio, sino que los negocios jurídicos anulables es necesario que se pida, ¿sí?, que se peticione ante la autoridad competente. Bueno, sí. Y para que vuelvan al estado que se encontraban anteriormente al momento de celebración, ¿se iniciaba alguna acción por el tema de la actio in integrum restitutio? Sí, No sé si se aplicaba a estos casos o cómo era. La actio in integrum restitutio es una acción creada en el derecho honorario, no es una acción propia del derecho civil o del derecho arcaico. Recién va a aparecer en la segunda etapa del derecho honorario y va a consistir en la orden del magistrado, como resultado del proceso, ¿verdad?, de que las cosas vuelvan al estado anterior, de ser posible. Obviamente que en caso de que no sean posibles y se hayan producido efectos, serán de algún modo sustituidas por indemnizaciones dinerarias, que de algún modo dejen a las partes contrayentes del negocio jurídico en un estado idéntico al que estaban cuando no se había celebrado el negocio. ¿Bien? Sí, gracias. Por otro lado, las causas de ineficacia pueden ser variadas, ¿sí? Generalmente hablamos, y para sintetizar, de la carencia de los elementos esenciales, o tiene una causa ilícita o una causa imposible, el negocio, entonces el negocio es nulo desde su nacimiento, pero nosotros nos vamos a focalizar la mirada en los vicios de la voluntad, que conocemos como vicios de la voluntad, que afectan a uno de los elementos del negocio, que es la voluntad. Dentro de esos elementos, o vicios, perdón, tenemos el error, el dolo y la violencia. ¿Vamos bien? El error es entendido como un falso conocimiento constituido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo conozco un fenómeno de la realidad, pero tengo una percepción y un conocimiento de ese fenómeno que existe en el mundo real errado, o falso, o erróneo. ¿Bien? Diferente a lo que es la ignorancia. La ignorancia es, si bien son asemejados en cuanto a los efectos, ¿sí? Hablar de ignorancia o error en Roma era similar, pero conceptualmente son diferentes, en el sentido de que la ignorancia implica un absoluto desconocimiento del fenómeno. Yo lo ignoro, ¿bien? No es que tengo un falso conocimiento de determinado fenómeno, sino que lo ignoro, no lo sé. O es una ausencia de conocimiento, la ignorancia. En principio, el error puede ser de derecho o un error de hecho. El error de derecho, ya desde la época de los romanos y en particular del emperador Justiniano, el error de derecho es inexcusable. ¿Por qué es inexcusable? Porque los romanos entendían que el derecho se presumía conocido por todos. ¿Bien? Se presume conocido por todos, entonces yo no puedo alegar error en la aplicación de una norma. Ay, no sabía que no podía matar. ¿Se entiende?
llevándolo al absurdo. ¿Estamos? El derecho se presume conocido por todos. Más allá que obviamente a la luz de nuestros ojos actuales es una, ¿cómo decirlo? Una regla bastante controvertida, porque es imposible que todos los humanos, con el nivel hiperinflacionario que hay de normas, en todos los aspectos de la vida, uno pueda conocer cada detalle de las normas. Pero bueno, eso es tema de un trabajo académico, básicamente. Entonces, tenemos en los errores de hecho, dentro de los errores de hecho, sobre los acontecimientos, sobre el suceder de las cosas, puede recaer el error en el negocio, propiamente dicho. ¿Qué quiero decir esto? Se confunde, hay un error en un negocio cuando una de las partes piensa que en realidad le están donando un bien cuando en realidad se lo están prestando. ¿Bien? Hay un error en la naturaleza jurídica del negocio. Pienso que es una donación, pero en realidad es un préstamo. La consecuencia jurídica... Sí. Viste que una de mis primeras preguntas fue ¿cuál es la naturaleza jurídica de un negocio? Sí. Justamente porque la había leído de ahí. La naturaleza jurídica del negocio, y porque tiene que ver con la estructura típica del negocio, es decir, no, los elementos del negocio de compra y venta no son los mismos elementos que va a tener una donación o una locación dentro de los contratos consensuales. ¿Sí? Entiendo que el autor alude a ello. ¿Bien? Más o menos. O sea, yo lo que busqué y entendí era como que ponerle en un contrato de compraventa era un contrato bilateral. Esa es la naturaleza jurídica. Sí. Sí, si lo ve de la perspectiva de la clasificación de los contratos. ¿Y cómo serían los negocios? ¿Cómo serían los negocios? La naturaleza jurídica de un negocio. Es que la naturaleza jurídica de un negocio es como irse en relación a las abstracciones. Es como que no existe la naturaleza jurídica del negocio. El negocio es negocio y es dogmático. No sé si me llega a comprender. Es como, a ver, ¿cuál es la naturaleza de la A, del abecedario? Y la A es la A, no le puedo dar una respuesta, un fundamento. Bueno, está bien. ¿En qué estaba? Porque me perdí. Error de hecho. Error de hecho. Y habríamos hablado del negocio jurídico, que no es lo mismo la naturaleza de la compra y venta entendida como contrato y la naturaleza de la donación también entendida como, de un préstamo, de un contrato de comodato, con un, que había dicho, una donación. Entonces, si hay un error en los términos del negocio, el negocio es nulo porque es un error esencial y ese negocio se torna ineficaz. Por otro lado, el error puede recaer en la persona. Se cree que se está celebrando un contrato con alguien determinado que reúne determinadas cualidades especiales para determinada labor. Supongamos que yo quiero contratar a un pintor que es súper experto y tiene toda la tecnología del mundo, súper rápido, eficaz, y en realidad me confundí de publicación y contraté a otro. ¿Sí? Hay un error de la persona. Y ahí es importante, si se establece en el contrato, el motivo que lo llevó, pero bueno, es otro tema. No me voy a poner a desarrollar eso, pero quiero decir que si el error recae en la persona del negocio, también como resulta de un error esencial, el negocio cae y es nulo. ¿Bien? Después tenemos en relación al objeto, y esto se ha dado, yo no hago civil. En general sí tengo alguna intervención muy acotada, generalmente yo me ocupo del derecho penal, pero en charlas con colegas lo que he advertido que el error en el objeto, que es otro tipo de error, se ve en la praxis, en el sentido de que muchas veces cuando hay
inmuebles sin divisiones que están por ser loteados, como diríamos en un lenguaje natural, y no se sabe cuál bien es el inmueble que me va a tocar, muchas veces las escribanías, aquellas que no son muy serias, claramente, porque es una clara negligencia, cometen este tipo de errores de identificar un inmueble y en realidad era el de al lado. Entonces eso tiene un montón de consecuencias jurídicas. Ese tipo de errores en el objeto, para el derecho romano, que es un error in corpore, es esencial y por lo tanto trae acarreada la nulidad del negocio. Bueno, hay otro tipo de errores que tienen que ver más que nada con la calidad del bien objeto, que bueno, no me voy a meter mucho a profundizar en ello, pero supongamos que compré determinados kilos de un arroz integral de determinada marca, pero me dieron 1 kilo de un arroz integral de otra marca y 1 kilo del arroz integral de la marca que yo contraté. Bueno, generalmente se tiende a la validez de los actos jurídicos del negocio, eso a fin de la seguridad jurídica y el tráfico jurídico, pero el negocio ese no es nulo, sino va a ser parcialmente nulo. Bien, es como que en esos pequeños defectos el error no es esencial, ¿se entiende? Porque es como una calidad accesoria del bien que es objeto de la transacción, ¿se entiende? Entonces voy a recibir mi arroz integral de mi marca y el otro le voy a devolver y me va a devolver el dinero, ¿se entiende? Siendo un ejemplo muy, muy burdo. Vamos al dolo, porque ya estamos en horario y yo también tengo otras actividades. El dolo, como vicio de la voluntad. El dolo, como lo van a ver, lo van a estudiar en Derecho Civil, el dolo es un vicio de la voluntad y la palabra dolo tiene diferentes acepciones en el término, en el área del derecho en los que nos paremos. No es lo mismo hablar de dolo como vicio de la voluntad o como dolo en el elemento de los delitos o dolo en el marco del derecho penal. Son diferentes acepciones. La palabra dolo en el área de los vicios de la voluntad lo vamos a entender como una conducta de un sujeto fraudulenta, digamos, como decían algunos profesores que he tenido, es una maquinación, en el sentido es como una puesta en escena, una disimulación, una simulación, perdón, de lo verdadero, de hacer pasar algo verdadero que en realidad es falso, es toda una artimaña para hacer que el otro caiga en error o en engaño. ¿Sí? De esa manera está definido el dolo en nuestro Código Civil. Por eso yo digo que el derecho romano siempre en esto fue pionero, más allá de los detractores. Vicios de los actos jurídicos. Tenemos, a ver si se los puedo mostrar acá. Vicios de la voluntad. Seguramente está igual. Nuevo código. Bueno, pero de los actos jurídicos. Esperen que estoy buscando y que quiero compartirlo. Nulidad es lo mismo. Causa del negocio, instrumentos públicos. ¿Quién está haciendo civil? Nadie, porque esta es correlativa. Bueno, no lo encuentro ahora. En el Código Civil y Comercial, requisitos, me fui al matrimonio. En definitiva, ahora lo ubico y lo exhibo. Pero bueno, lo pueden buscar en el Código Civil de todas maneras. Entonces, el dolo como vicio de la voluntad básicamente va a viciar el discernimiento de la persona, ¿sí? Porque lo va a inducir a un error para que lleve adelante el negocio jurídico. En el derecho quiritario, el dolo no producía ningún tipo de consecuencia, ¿sí? En el derecho más antiguo del derecho romano. En el derecho honorario, es decir, en el segundo periodo, el pretor crea una acción, ¿sí? Este magistrado, que tuvo una labor muy importante, crea una acción que se llamaba actio doli. La actio doli era para
Artículo 271, muchas gracias. A ver. La actio doli. Dolo. Ahí está. A ver si lo puedo compartir. Y me recibo de experto en informática. No, mentira. A ver, una ventana. ¿Se ve o no se ve? No se ve nada, me parece. ¿O sí? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, el artículo número 271, gracias Correa, habla del dolo como vicio de la voluntad. ¿Sí? Esto es de 2015. Nosotros no, los romanos ya lo sabían antes de Cristo. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia, maquinación que se emplee para celebrar el acto. La omisión dolosa, que es la faz omisiva de no hacer, digamos, causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. ¿Bien? Dejo de compartir. Lo que quiero decir, todo lo que estamos viendo es derecho vigente, es derecho actual en cuanto a dolo y en cuanto a los efectos. Habrá alguna modificación en estos temas, pero no ha cambiado mucho, por más que hayan pasado muchos siglos de historia y evolución del pensamiento. Entonces, el derecho romano en la época del pretor creó una acción que les dije que se llamaba actio doli, que tenía como objeto reclamar la reparación de los daños que se hubieran producido a causa del negocio. Bien, supongamos que me engañaron porque me hicieron pensar que determinado artefacto tenía determinadas cualidades y en realidad resultó que no tenía ninguna cualidad y además producía daños. Bueno, respecto a esos daños que se me produzcan, voy a tener derecho a accionar y reclamar una indemnización dineraria. También esa acción que es por vía del actuar, de poner en marcha el organismo jurisdiccional del Estado, se puede interponer a través de excepción, es decir, a través de una defensa para repeler una acción. Supongamos que en un contrato consensual, pactamos que me entregan un objeto determinado, ¿no? Yo me acuerdo de una causa que tuve de billetes falsos. Supongamos eso. Tenemos un vendedor que vende un billete en dólares que son falsos. Son tan idénticos a los originales que, bueno, y están a muy buen precio y ante este estado hiperinflacionario del país, uno para tratar de que sus ahorros mantengan el valor adquisitivo, bueno, compra. Están a la venta. ¿A qué iba por esto? Supongamos que surge una denuncia en algún lado y yo digo, no, mirá, yo firmé que te voy a comprar tantos dólares en tal lugar, a tal hora, todo muy formal, dándole apariencia de legalidad. Y se supone que uno de los engañados da cuenta de eso, de que eran truchos, falsos. Bueno, el autor de esta maquinación, de esta estafa, en términos penales, me exige el cumplimiento por vía judicial. Que cumpla con el contrato de compra y venta porque lo tiene firmado. ¿Qué puedo hacer yo ante esa exigencia y habiendo dolo, ¿sí?, en el actuar de una de las partes? Puedo poner una defensa. ¿Se entiende? Una defensa que se llama exceptio doli, ¿sí?, que es para paralizar la acción del culpable del dolo y que no prospere, porque si no yo me hubiera vuelto en un perjuicio comprar dólares falsos. ¿Se entiende? Entonces yo la opongo como defensa para repeler la acción. ¿Sí? Puede ir como acción o como vía de excepción. Sí. Sería como que paraliza los efectos jurídicos del negocio, que se sigan propagando, digamos. Lo torna nulo. No, pero cuando invocás la exceptio doli. Lo torna ineficaz. Si tiene lugar, paraliza la acción en términos procesales y se termina el litigio. ¿Sí? Tiene un efecto sustancial. Ok.
En el derecho justiniano, esta actio doli, ¿sí? que surgió en la época, en el periodo clásico, estoy hablando antes de Cristo, después de Cristo, en la época de Justiniano en el Corpus Juris Civilis estipula y establece una actio doli general contra todo tipo de fraudes. Por eso es importante esta acción. Vamos al otro vicio de la voluntad, que es la violencia. ¿Quién me puede definir qué es violencia? De las personas que no han participado. En términos que los conozcan ustedes, no necesito que me lo reciten del manual ni para nada. Estamos acá para aprender, no necesito jurisconsultos, necesito gente que tenga ganas de aprender, se equivoque, aprenda o no se equivoque y tenga un muy buen criterio de base. Nadie, violencia, se escucha, violencia doméstica, violencia de género, violencia, fue violento el atraco. Violencia es una palabra que hoy en día está en boga. ¿Quién puede decirnos qué es violencia? Yo creo que, con mis palabras, es el uso de la fuerza por ahí para conseguir un bien, para conseguir un fin, y especialmente dominar a alguien o imponer a alguien. Está muy bien la idea. Que puede estar en bajo de una amenaza también. Ajá, bien. Hoy en Jugando día a mi compañero. está muy bien también. Hoy en día, generalmente esto surge desde el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica. Se reconocen distintas líneas de violencia que puedan existir en un conflicto interpersonal. Desde una violencia, pero esto es moderno, lo aclaro porque los romanos obviamente, pero más allá de la época en que estaba, tenían un pensamiento bastante aceitado sobre el tema. Puede haber violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica. Hay diferentes tipos de violencia en nuestra época, por eso les pregunto, todos hablan de violencia, pero nadie me la puede definir. Pero está muy bien la idea que tienen Campuzano y Correa, ¿fue? Sí, perfecto. Bueno, en definitiva, la violencia en nuestra área, ¿sí? Más allá de los conocimientos que tenemos respecto de lo que quiere decir, es un vicio de la voluntad que afecta a la libertad de la persona y eso está de algún modo encaminado a lo que decía Pablo. ¿Sí? Afecta a la libertad de la persona, eso de hacer lo que yo quiero. Bueno, pero si me ejercen violencia es que no puedo hacer lo que yo quiero. El derecho romano conoció dos tipos de violencia, en principio la violencia física y también la violencia moral. La violencia física es entendida como una fuerza física irresistible, yo no la puedo resistir. ¿Se entiende? Por más que ponga algún reparo, es una fuerza física irresistible. En términos de negocio jurídico, y si alguien me está apretando la mano, me está diciendo firma, o poner la huella, ¿sí? Están ejerciendo una fuerza y tengo a tres más atrás mío y que me están ejerciendo violencia sobre mí, claramente afecta mi libertad. Entonces, esa fuerza física irresistible, que es violencia física, torna el negocio y lo hace nulo de pleno derecho. ¿Se entiende? ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Es la violencia efectiva o la que puede ser inminente en este caso, en la violencia física? No le escuché lo primero. Dentro de la violencia física, ¿únicamente se comprende la ejercida efectivamente o que puede ser inminentemente ejercida? ¿Usted hizo una amenaza? Claro, pero dentro de la violencia física. No, la violencia física es fuerza física irresistible. Entonces no contaría, por ejemplo, que te estén apuntando con un arma y que te digan sí o sí redacta este escrito. Eso sería violencia moral, porque no Claro, hay una no. fuerza física irresistible, hay una amenaza. Gracias. La violencia moral
que es a la que aludía Lucas, tiene que ver con un temor producido en el violentado, básicamente, por una amenaza de sufrir un mal grave e inminente. ¿Sí? Un mal o peligro grave e inminente, que es lo que decía el ejemplo recién de Lucas. ¿Sí? No hay una fuerza física aplicada corpore de un sujeto a otro, sino una amenaza de un sujeto hacia otro, de que se le producirá un mal, un peligro que es grave, tiene que ser grave e inminente, es decir, probable, futuro, cercano en el tiempo, que ese tipo de violencia moral, y claramente es entendible, en los primeros tiempos del derecho romano no estaba sancionado con ningún tipo de pena en relación a los negocios jurídicos, o sea, no era nulo el negocio jurídico que había sido producto de violencia moral. O firmás el contrato de la transmisión del inmueble o te mato a parte de tu familia. ¿Sí? Ese tipo de violencia moral, como a los romanos le importaban en los primeros tiempos en el cumplimiento de las formas establecidas con la ley, si se daban las formas, listo, perfeccionado el contrato, no me importa cómo arribamos a la configuración de ese contrato-negocio. Aludo mucho a la palabra contrato porque es como más gráfico para ustedes que hablar de negocio jurídico. Pero esta situación básicamente fue corregida por el derecho honorario, donde es como que la evolución en el pensamiento jurídico y en la cultura de los pueblos implica una, ¿cómo decirlo?, una repercusión en el ordenamiento, en el derecho objetivo. ¿Sí? No se concibe más como violencia únicamente la fuerza física irresistible. Se concibe también la violencia como la violencia moral, esa amenaza que le infunde un temor a otro de causarle un mal o un peligro grave e inminente. ¿Sí? Tanto así ha evolucionado el pensamiento y la cultura de los pueblos que hoy en día vemos violencia en otro tipo de comportamientos. ¿Sí? No nos tenemos solamente la violencia física y la violencia moral. ¿Sí? Las leyes protectorias de las mujeres o relativas a la violencia doméstica o de género hablan de un montón de tipos de violencia que, bueno, son temas muy en boga actualmente. ¿Cuál era el remedio que el derecho romano le otorgó a un negocio jurídico que había sido celebrado con violencia moral o violencia física? Se creó en esa oportunidad, en el derecho honorario, lo que adelantaba Lucas, que es el tema de la in integrum restitutio. ¿Qué quiere decir? Que se volvían las cosas al estado anterior. Si producto de ese negocio jurídico se había entregado un bien, un inmueble y un precio y nada más, o donado un inmueble a pura violencia, obviamente ese inmueble iba a devolverse a su anterior propietario, porque se nulificaba el acto. ¿Se entiende? Último punto. Conversión y convalidación. La conversión y convalidación de los negocios jurídicos no se vieron en el primer periodo del derecho romano, sino que fueron productos del segundo periodo, o del derecho clásico, del derecho honorario. El derecho honorario permitió que se convalidaran los negocios jurídicos siempre y cuando, y esto es importante, convalidar implica sanear. ¿Sí? Acuérdense que un acto que es convalidado es un acto que nace con algún vicio o defecto. Entonces las partes durante la ejecución o el tiempo que se transcurre para la ejecución del negocio van a sanearlo, van a repararlo, ¿sí? Van a sacar esos vicios, los van a corregir o desperfectos. De esa manera, si hay consentimiento y es un negocio jurídico bilateral, va a ser eficaz y va a perder su tinte de invalidez. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de esa regla que estudiamos en materia de incapacidades, en la cual el gobernador de provincia no se puede casar con la mujer que vive dentro del territorio que gobierna? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué pasa si se casa?
¿Qué pasa? Les pregunto. No me acuerdo. Bueno, y si ese caso tendría algún problema de invalidez o ineficacia, porque está prohibido, ¿sí? La legislación lo prohíbe. Ahora, si se persistían las nupcias, porque el matrimonio era una situación de hecho, después de que cesaba en su mandato, ese acto jurídico que había nacido ineficaz o inválido por esa prohibición legal, empezaba a ser válido, porque no estaba más la incompatibilidad. Él ya no era gobernador de provincia, ¿bien? Y ese negocio, matrimonio, que había nacido ineficaz, ¿sí? Quedó convertido, por así decirlo, en un matrimonio válido. ¿Se entiende? Esto es un caso de convalidación, obviamente que va a depender de la voluntad de ambos cónyuges. Si los cónyuges no tienen más afecto maritales, y bueno, no hay mucho que hacer. Pero si siguen el gobernador de provincia con los elementos de los requisitos del matrimonio en justas nupcias después de su mandato, ese matrimonio que había nacido ineficaz se va a tornar eficaz cuando cese el mandato del gobernador de provincia. En cambio, en la conversión, ese es un caso de convalidación. En el caso de la conversión, se da cuando un negocio jurídico nulo, ¿sí? Porque es nulo, por eso estamos hablando de conversión y convalidación, es sustituido en sus efectos por otro tipo de negocio jurídico. ¿Bien? Ejemplo. Supongamos que para determinado negocio tenemos que realizar un instrumento público, sin el cual el negocio, a los efectos de probar el negocio, supongamos, ¿no? No digamos que es ad solemnitate. Si no se hiciera a través de un fedatario público, ese instrumento público como acto en sí, y que plasma un negocio en el documento, podría sustituirse por, digamos, ese negocio podría subsistir como un instrumento privado y con firma y fecha cierta, con firma de las partes y fecha cierta. Sería totalmente válido entre partes, ¿no? Obviamente dentro de acuerdo de voluntades, un negocio redactado de esa manera. Ese instrumento serviría, por más que no fuera público. ¿Estamos? Bueno, conversión y convalidación de Argüello también son maneras de sanear y de corregir aquellos negocios que son nulos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No. Bueno, entonces yo los voy despidiendo. Damos por finalizada la clase de negocio jurídico. Cualquier consulta o duda la escriben en Petco y eventualmente serán respondidas, o en este tipo de clase de consultas las evacúan para que sean respondidas. Todo el material está dispuesto, tienen que dedicarles horas de estudio, muchas, para regularizar la materia y para rendir el examen final. Así que bueno, que tengan un buen día y nos vemos la próxima.